Reina Hispanoamericana ya realizó la entrevista con el jurado y lo hicieron a lo vivo para que todo el mundo supiera qué piensan las chicas, cómo se manejan ante una de las pruebas más importantes y quién se llevará a las demás por delante cuando se trata de oratoria e inteligencia. Bueno, señores, estamos ya a punto de noche final y lo único que siempre nos hace falta para darnos cuenta quién puede llegar a ser la nueva soberana de cualquier certamen sería conocer a las chicas un poco más y obvio, para ello es la entrevista con el jurado que este año Reina Hispanoamericana decidió que sería pública para que todos apreciáramos e hiciéramos nuestras apuestas con la información completa, no solo por belleza, pasarela, impacto escénico, sino también teniendo en cuenta la inteligencia, oratoria y empatía de las chicas. Así que aquí les va lo que piensa Miso de cada una de ellas después de escucharlas contestar la serie de preguntas del jurado calificador. Bolivia, una chica muy sencilla y eso lo entendí al momento de comunicar. Sus preguntas fueron simples y llanas, fáciles de responder, teniendo en cuenta que vienen de su propio currículo. La verdad, con todo y esto, no es una chica dinámica, fuerte y con firmeza vocal. La sentí bastante débil, sin proyección de léxico y podría decir que no estaba nerviosa, solo no impacta al hablar. 7.50 mi calificación si yo hubiese sido jurado. Brasil es impacto de candidata al comunicar. Algo que tenemos que tener en cuenta es que se fajó su entrevista en español y me dejó extasiado. Imagínense si hubiese sido en portugués. Esta niña tiene mucha simpatía y aunque redundaba en unas ocasiones, preciso por su dominio medio del español, se dio a entender con claridad y con respuestas agradables. Esta candidata subió muchos puntos. 9.25 mi calificación si yo hubiese sido jurado. Canadá es una chica bastante buena a la hora de responder, si bien no sé qué tanto pese el que no la hizo en español. Lo que sí podemos decir es que la fluidez y dominio de sus respuestas es atractiva al oído, incluso su voz me agradó. Esa cascarita sobre Bad Bunny la puso a sudar, se sortió, aunque lejos de lo preguntado, porque en verdad ese artista no tiene nada para aportarle a nadie. 8.95 mi calificación si yo hubiese sido jurado. Chile, no puedo quizás contradecir nada de lo que dijo, porque son respuestas que vienen desde su propia perspectiva, ya que prácticamente hablaron de ella como ser humano. En lo particular, no me fue muy interesante. Le aplaudo la rudeza y dejar en claro su posición sobre algunos temas, porque tenemos que ser reales. La chica es animosa y entretenida, faltó más profundidad. 8.69 mi calificación si yo hubiese sido jurado. Colombia es una mujer segura de sí misma y eso se notó en la fluidez de sus respuestas. No sé si fueron ideas mías, pero perdía mucho el hilo entre lo preguntado y lo respondido y me pareció en varias interrogantes esquiva. Debe concretar mejor las ideas para no sentirla vaga. Sin embargo, le doy méritos por ser una chica abierta y espontánea sin temor a expresarse libremente y con seguridad. 8.80 mi calificación si yo hubiese sido jurado. Costa Rica, la chica me encantó por la buena energía y las primeras preguntas que le lanzaron, que supo cómo responderlas, pero en el transcurso de la entrevista, aunque no perdió la energía, no sentí profundización en sus respuestas y fue cayendo en un pozo de nervios, que es lo que pienso que me llevó a notar una falta de oratoria y mejor estructura al momento de responder. 8.38 mi calificación si yo hubiese sido jurado.
Cuba. Esta niña es muy inteligente, sabe dar en el blanco en sus respuestas, pero tiene un gran problema y es muy grande para mí. Cada vez que comienza a responder, lo hace de una manera excelente, pero en el transcurso es atacada por los nervios y no logra finalizar sus intervenciones con la misma contundencia con que inicia, e incluso pareciera que su mente queda un poco perdida. 8.76, mi calificación si yo hubiese sido jurado. Curazao. No sé ustedes, pero yo conecté al 1000% con esta candidata. Elocuente, respuestas convincentes, tiene chispa y es anímica. Se defendió tanto en inglés como en español. Sus respuestas fueron buenas bajo mi punto de vista y me emocioné de escucharla. Logra no solo empatizar, sino argumentar cada una de las interrogantes con lógica. Aquí esta chica me dejó extasiado. 9.59, mi calificación si yo hubiese sido jurado. Ecuador. Una mujer muy interesante. Me gusta su timbre de voz y cómo empezó su entrevista. Debo decir que los nervios se la consumieron cuando le preguntaron sobre la política y situación de su país. Ella trató de salir lo más airosa posible, aunque se le hizo un poco difícil. Es buena respondiendo, pero pienso que se las ve bastante negras cuando se sale de su estado de confort con temas fuertes. 8.70, mi calificación si yo hubiese sido jurado. Estados Unidos, ni en español ni en inglés, quedó perdida al momento de responder lo que fuera. Se sintió una gran energía positiva y aura potentosa, pero hasta allí no hubo respuestas imponentes y contundentes. No sentí que hubo una Miss derrochando ni léxico ni oratoria. Quizás me equivoco, pero se me perdió, tanto que el jurado la mandó a bailar para que pasara mejor su momento. 7.50, mi calificación si yo hubiese sido jurado. El Salvador, Dios mío de mi vida. Esta mujer me dejó súper amarrado a su entrevista. Directa, precisa, buen léxico, oratoria fluida. Se dio su postín de ser profunda y al mismo tiempo súper vivaz y dinámica. Entre más hablaba, más conectaba con ella y tuvo la suerte de tener preguntas de mayor amplitud que para mí las aprovechó al máximo para dejar un precedente de mucha inteligencia. 9.86, mi calificación si yo hubiese sido jurado. España, mucho de su tiempo lo perdió en la introducción tan larga que tuvo, que fue muy buena y sustanciosa, pero se perdió la oportunidad que fuese el jurado el que tuviera el placer de sacarle la información, y al final no hubo mucho más que descubrir, porque ya todo lo había dicho. Para mí es un pequeño error hacer una apertura tan amplia en una entrevista como esta. 9.28, mi calificación si yo hubiese sido jurado. Europa hispana, se fajó en su entrevista. Yo sí tenía claro que ella se manejaría con mucha seguridad y confianza en lo que tenía que aportar, aunque por allí tuvo errores en la pronunciación de varias palabras en español. Eso no le evitó el poder darnos contenido y buenas respuestas, cosa que agradezco después que el jurado se quiso enfrascar en un mismo tema sobre su natal Perú. 9.46, mi calificación si yo hubiese sido jurado. Filipinas, sí se dio duro con su entrevista. La verdad, la chica es muy buena respondiendo, aunque pensé que dominaba más el español, pero su entrevista la hizo en inglés. El jurado la puso a cantar y tiene una voz llamativa. Pienso que esto no es un plus para mí, cuando hay cosas más interesantes que preguntar y se pierde tiempo en explotar talento. Pero cuando respondió, lo hizo excelente. 9.30, mi calificación si yo hubiese sido jurado. Guatemala. La chica tiene una euforia enorme al comunicar, que a veces se desbordaba sin fin. Tiene que aprender a manejar sus tiempos, ser más concreta y no dejar que su momento de pasión comunicacional descontrolada se apodere de ella. Todas las preguntas no se toman con el mismo nivel de simpatía, puesto que puede sonar que está insegura y nerviosa, o por el otro lado, no lo toma en serio. 8.30, mi calificación si yo hubiese sido jurado.
Indonesia. Para mí salió afectada muchísimo de esta entrevista, porque en lo particular no conecté esta vez con sus respuestas. No es buena haciéndolo en inglés y por un momento quiso hablar español y se trabó mentalmente. Qué dilema tan fuerte con ella, porque me encanta esta candidata, pero aquí demostró que su oratoria no es de sus armas más fuertes, y menos cuando es tan insegura para mí. 8.16, mi calificación si yo hubiese sido jurado. Italia aprovechó al máximo su entrevista para darse a conocer y permitirse imponerse. A mí en lo particular me sorprendió su fuerza y contundencia. Tiene fluidez, se escucha enfocada, pero a la vez divertida. Es una candidata que se proyecta apasionada y muy abierta. Esta fue una oportunidad en la que brilló y se hizo más fuerte por el título. Me resultó una participante interesante y simpática. 9.40, mi calificación si yo hubiese sido jurado. México. Muchos de este país me van a odiar más, pero tengo que ser sincero. Quiero pensar que los nervios la llevaron al llanto, porque desde el inicio de las preguntas su voz se sintió quebrantada y muy nerviosa. Luego terminó en llanto sin necesidad. Me pareció un recurso para su frágil estado emocional, pero sí debo decir que sus respuestas tenían peso y contenido. Debió ser más fuerte. 8.56, mi calificación si yo hubiese sido jurado. Nicaragua. Esta chica resultó ser interesante, aprovechó al máximo, mantuvo la entrevista muy activa, el jurado se sintió atraído, sus respuestas fueron muy largas a veces, pero se hizo notar y eso es un plus, muy inteligente y con gran léxico. Esta chica me dejó gratamente sorprendido, por lo que no me correría de susto verla clasificar, por lo menos aquí me dejó convencido. 9.55, mi calificación si yo hubiese sido jurado. Paraguay. Muchas de las preguntas que le hicieron estuvieron enfocadas en su carrera. Me quedó la sensación de que es una candidata estudiada, con contenido y con respuestas concretas, pero me hizo falta algo. Tiene a favor que sus respuestas tienen el tiempo correcto, no habla de más ni habla poco, pero debe evitar un poco la redundancia. Puede hacernos creer que se queda sin contenido. 9.00, mi calificación si yo hubiese sido jurado. Perú. Esta niña me encantó. Imposible no darnos cuenta que la chica ha evolucionado en léxico y oratoria que hace mucho sentí que le faltaba. En esos momentos me dejó conforme. En ambos idiomas se defendió bien, pero sí debo ser realista. En inglés se le sintieron un tanto los nervios, que igual no evitó haberla escuchado con una buena entrevista, fluida, dinámica y se conservó confiada. 9.70 mi calificación si yo hubiese sido jurado. Portugal. Me dejó con la sensación de clasificación. Se comunicó en español, tiene un léxico espectacular y la fluidez es una de sus banderas. Al momento de dar consejos se las juega todas y te deja con ganas de escucharla más. Puedes ver a una mujer seria, confiada y segura, pero le sumo lo interesante que es escucharla. Quizás fue la entrevista más contundente entre todas las candidatas. 9.90, mi calificación si yo hubiese sido jurado. Puerto Rico. Cristo bendito, cuidadito con ella porque tiene el poder de la palabra. Si no es por partes redundantes en sus respuestas, hubiese dicho que es un pico de oro. Amo su tono de voz y cómo llenó de sabiduría sus intervenciones. Habló muy lindo, se desenvuelve ante el micrófono. Otras de las entrevistas que disfruté escuchar porque tiene una personalidad chéveroski. 9.85 mi calificación si yo hubiese sido jurado. República Dominicana. Dios, qué grupo tan fuerte las últimas chicas, y ella no fue la excepción. Me dejó morido y estampillado con su léxico, su oratoria, su desenvolvimiento tan seguro ante el micrófono. Qué gratificante fue escuchar todas sus respuestas para sentirla aún más potente y encaminada al título. Se lució esta candidata y está bastante cerca de poder ser coronada. Sí, señor. 9.95, mi calificación si yo hubiese sido jurado. Trinidad y Tobago. La sentí un poco perdida en algunas respuestas. Ella domina el español, pero posiblemente confundía algunos términos que no la llevaban, bajo mi punto de vista, a una respuesta clara y lógica. Al principio estaba súper nerviosa, pero luego se dejó llevar y me pareció que su trabajo estuvo logrado.
pero sí debo decir que le faltó muchísima preparación para entrevistas. 8.20, mi calificación si yo hubiese sido jurado. Uruguay es una chica muy linda de personalidad, pensamiento y esencia. Eso lo noté durante sus intervenciones. Considero que es una mujer muy inteligente, que abordó los temas con madurez y sentando precedente de compromiso con su entrevista. Me hizo falta un poco más de conexión con ella, pero por ello no voy a desmeritar su gran trabajo y no decir que lo hizo estupendamente. 8.70, mi calificación si yo hubiese sido jurado. Venezuela es de esas candidatas que llegan y causan admiración. Al principio la sentí redundante, pero luego dejó abrir más su léxico y obviamente su oratoria fluyó y emergió con más interés. Las respuestas que dio tenían contenido, muy correctas, y lo que a mí más me gusta, no habló más de la cuenta y tampoco dejó vacíos. Qué buen desenvolvimiento tuvo esta chica, subió muchos puntos. 9.42, mi calificación si yo hubiese sido jurado. Así concluyo el análisis de las entrevistas de las bellas reinas hispanoamericanas 2023, que están en la recta final con un buen nivel de candidatas que lograron que sus entrevistas fueran jugosas. Ahora, cuéntenme cuáles fueron sus favoritas y quién crees que va a ganar el título de Reina Hispanoamericana 2023-2024, porque señores, ya no hay más que decir. Ya las cartas están echadas y yo esperaré tus comentarios. Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza, no dejes de seguirme en mis redes sociales, @misolatino.oficial en Facebook, @misolatino en YouTube, Instagram y TikTok. Si te gustó mi video, déjame un like. ¿Qué esperas para suscribirte? Activa la campanita y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.